por impuesto diferido. El impuesto diferido, como sabemos, o bueno, técnicamente se define como el impuesto que nace de las diferencias entre el valor contable y fiscal de los activos y pasivos. Cuando uno estudia eso así como lo dice la norma, con esa definición técnica, eso uno queda en las mismas, ¿cierto? Pero básicamente, ¿qué es un impuesto diferido y cuándo se presenta o cuándo aparece el impuesto diferido? El impuesto diferido no es otra cosa sino si es activo, es un derecho que tengo a pagar menos impuesto futuro, y si es pasivo, es una obligación que tengo a pagar más impuesto futuro. Por eso se llama impuesto diferido. Es un impuesto que se calcula hoy, pero se paga o se reclama más adelante, en un periodo posterior. Esos impuestos diferidos, ¿por qué surgen? Porque básicamente, si lo quiere entender de una manera muy práctica, los resultados contables y fiscales aparecen en diferentes periodos para algunas partidas. Entonces, por ejemplo, si usted dice, tengo unas vacas y las vacas están grandes y gordas, y entonces esas vacas yo las compré en 500.000 y ahora valen 5 millones, la norma contable le dice que debe reconocer una ganancia porque las vacas se engordaron. Entonces usted en sus resultados dice ganancia porque las vacas están gordas, 4,5 millones. Pero la norma fiscal, ¿qué le dice? La ganancia no se reconoce porque las vacas estén grandes y gordas, sino que se reconoce cuando usted venda las vacas. Entonces, en un periodo, en su estado de resultados, en la contabilidad usted dijo que tenía una ganancia, pero esa ganancia para efectos fiscales va a aparecer después, cuando usted venda las vacas. Entonces, en los estados financieros reconoce la ganancia y le va a aparecer también un impuesto, un gasto por impuesto, que lo va a llevar como un impuesto diferido en su estado de situación financiera. Por allá más adelante, el año siguiente o 2 años más tarde, usted le da por vender las vacas, ya no va a tener utilidad en el estado de resultados, porque las vacas, usted les incrementó su valor a 5 millones. Las venden 5 millones, entonces no va a tener ahí utilidad. La ganancia la fue reconociendo a medida que las vacas se engordaban. Pero en la declaración de renta del año en que venda las vacas, ahí va a aparecer el impuesto a pagar. Entonces ahí usted dice, ese pasivo por impuesto diferido que tengo, lo pago, lo convierto en un impuesto por pagar y listo. Entonces los impuestos diferidos nacen es por eso, porque hay diferencias de un periodo a otro en la forma de reconocer las ganancias o los incrementos patrimoniales que van al otro resultado integral. ¿Cuáles son ejemplos de activos? Básicamente, si usted quisiera una fórmula para saber si el impuesto diferido es activo o pasivo, usted dice, ¿cuál es el valor fiscal menos el valor contable? Si eso le da negativo, el impuesto diferido es pasivo. Si le da positivo, el impuesto diferido es activo. Ese es el método de los signos, es el más sencillo que existe. Ese es un método simplemente para que usted sepa si eso es activo o pasivo. ¿Listo? Para poder entender el impuesto diferido, pues tenemos que hacer un estudio más largo. Escríbame por ahí para que hagamos un seminario de impuesto diferido, un tallercito de 4 o de 8 horitas, aprovechando que ya se acerca el cierre del año. Entonces, miremos algunos ejemplos. Cuando usted reconoce ganancias o incrementos en el valor de sus activos que no tienen efecto fiscal, como por ejemplo las mediciones a valor razonable de activos biológicos, de propiedades de inversión, de propiedades planta y equipo, generan impuesto diferido, porque usted está reconociendo ganancias contables que todavía no son fiscales. Y un ejemplo de impuesto diferido pasivo es aquel en donde usted tiene, por ejemplo, usted se reconoce una provisión de cartera y resulta que en los estados financieros usted dice, no, mi cartera está sanita. En ese caso, va a generar un pasivo por impuesto diferido. O bueno, en el caso de las vacas también es pasivo. La medición a valor razonable genera pasivo. ¿Cuáles son activos por impuesto diferido? Por ejemplo, cuando usted reconoce una pérdida en sus resultados, que no es deducible todavía, pero será deducible más adelante. Por ejemplo, tiene usted un inventario y usted dice, la mitad de mi inventario está deteriorado, está dañado, no sirve, caducó, no se va a poder vender, y entonces reconoce la pérdida. Pero la norma fiscal le dice, le acepto esa pérdida de inventarios, pero cuando haga la destrucción física o en el momento de la venta, esa pérdida puede que se compense con utilidad en otros inventarios. Entonces, la pérdida del inventario, que todavía no se puede deducir, sino que se va a deducir más adelante, genera un activo por impuesto diferido. Ahí les dejo 2 ejemplos básicos
de activo y de pasivo por impuesto diferido.